presentación de nuestro informe semestral, que hemos incorporado 2 puntos más. El de los 2 años de gestión de la ministra Iris Varela y los primeros 100 días del presidente Nicolás Maduro. De manera de que este informe tiene un abanico importante de información y de investigación en el área de la violencia, en el área de la salud, en el área de la infraestructura, en el área de la población reclusa, que tiene que ver con la situación actualmente y las recomendaciones que, además de ello, siempre estamos acostumbrados a realizar en cada uno de nuestros encuentros. Me acompaña la doctora Marianela Sánchez, coordinadora judicial del Observatorio Venezolano de Prisiones, y la licenciada Kairín Peñalosa, del área de investigación y que trabaja el sistema interamericano también. Una pregunta que siempre es recurrente: ¿cómo el Observatorio Venezolano de Prisiones obtiene información en base a 3 elementos? Uno tiene que ver con el monitoreo diario que hacemos a todos los medios de comunicación nacional de la situación de violencia y también de la situación social de la parte penitenciaria. Otra, de la alianza que tenemos con 20 comisiones de derechos humanos de los colegios de abogados que pertenecen a la Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela, de manera de que ustedes saben que los abogados no solamente trabajan en el área penal, sino que además de ello también trabajan en diferentes organizaciones, tanto públicas y de derechos humanos, y es una forma como de monitorear no solamente la situación de violencia, sino también la situación de atención a la población reclusa. Y el otro punto, que es uno de los más importantes, son las denuncias que nos llegan a diario de parte de las madres y esposas de los internos y de las internas, además de los propios internos que muchas veces se comunican con nosotros para comentarnos de la situación interna de cada uno de los centros. Yo creo que se olvidan de 2 cosas en cuanto a la situación de la población reclusa. Quizás para las personas que no manejan el tema, ven una persona cargada con buenas intenciones, que está buscando de poner orden, pero es que por encima de todas esas buenas intenciones o poner orden, están los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que no le pertenecen a ninguna persona que tenga responsabilidades públicas, porque son sujetos de derechos. Ahora, que impulsen programas de respeto a sus derechos humanos para que tengan acceso a la salud, al deporte, a la educación, a la cultura, eso forma parte de lo que son sus derechos como tal. Pero no tiene que ser impuesto, porque son personas que tienen derechos y como tales usted no lo puede imponer. Esa teoría lombrosiana o de Ferri quedó hace muchos años atrás, y lo que se tiene hoy en día en cuanto a cambio y a sistemas penitenciarios modernos son sistemas penitenciarios de respeto a los derechos humanos de personas privadas de libertad, y que fuera interesante discutirlo con la altura del caso y no con la ofensa que estamos acostumbrados a ver cuando damos nuestra posición y damos a conocer lo que nosotros investigamos como tal. Cuando hablamos de las protestas de este primer semestre, hablamos de quemas de colchones, de 2 funcionarios que fueron secuestrados, de 3 secuestros de visitantes, 6 huelgas de hambre, 444 internos que se cosieron los labios protestando que sus vidas corrían peligro y requerían ser trasladados a un penal donde se le garantizara el derecho a la vida. En cuanto a muertos y heridos del primer semestre, nos encontramos que en estos primeros 6 meses murieron 289 internos, 423 resultaron heridos. Esto quiere decir que si los 6 meses contienen 181 días, sigue muriendo más de un interno diario en las cárceles de nuestro país. Aquí me detengo para lo siguiente: por encima de lo que pueden ser construcciones, adecuaciones, refacciones, régimen penitenciario, está el derecho a la vida. La pregunta puntual es a la ministra: ¿cuándo se va a garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad, que
que si bien es cierto que cometieron un delito, también es cierto que la responsabilidad que tiene el Ministerio Penitenciario es de garantizar la vida de la persona que está privada de libertad, y no solamente en decir que eso es un problema que tuvieron entre reclusos, o fue que lo mataron o apareció en el patio o apareció en el pabellón. Es una responsabilidad del Estado garantizar la vida de las personas que están privadas de libertad, y cuando hacemos otro tipo de investigación, cuántas personas mueren en la calle, en libertad, en el día común, y cuántas mueren en las cárceles, resulta que en la cárcel usted tiene el 44% más de facilidad de morir que en libertad. En la cárcel, que usted está encerrado entre cuatro paredes y está rodeado de guardias nacionales y está rodeado de una seguridad civil, y sin embargo ahí muere. Y aquí ustedes tienen una relación en los 6 meses, cómo murieron y cómo resultaron heridos las personas que se encuentran en diferentes centros de reclusión. Y cuando vemos por lo menos una relación de cuánto fue la comparación con el año 2012 y el año 2011, quiere decir que este año bajó un 5%, pero resulta que es mayor que la del año 2011. Y eso simplemente lo que trae como consecuencia es que lamentablemente no hay políticas para garantizar la vida de las personas privadas de libertad. Porque incluso en los penales donde dicen que hay régimen se han producido hechos lamentables también. Y cuando nos vamos a lo que es la relación de muertos y heridos desde 1999 hasta el año 2013 en su primer semestre, nada más y nada menos tenemos que han resultado heridos 16.015 internos y 5.956 han resultado asesinados. Eso quiere decir que 21.961 internos han sido tocados por la violencia carcelaria. Centros penitenciarios bajo medidas provisionales. Ustedes saben que Venezuela, independientemente de que ahorita se cumple el tiempo que establece para salirse de lo que es la Convención Americana de las decisiones de fondo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, eso no quiere decir que Venezuela se libera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se libera de las decisiones de fondo de la Corte, pero hasta que no se cumpla el año, Venezuela no se sale de ellas, y hay 8 centros bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esas son el Rodeo 1, Rodeo 2, Yare 1, Yare 2, la cárcel de Tocorón, la cárcel de La Pica, la cárcel de Uribana, la cárcel de Vista Hermosa y la cárcel de La Pica, y la cárcel de Mérida, el CEPRA. Parte 2, a 2 años del Ministerio Penitenciario. Nos encontramos que durante estos 2 años han sido asesinados 1.096 internos y 1.956 han resultado heridos. Estamos hablando desde el 26 de julio del 2011 hasta el 30 de junio. En cuanto a los planes que ha impulsado el Ministerio en este tiempo, tenemos el Plan Cayapa, que en este punto me voy a detener porque lo tienen como muy emblemático, y hay que hacer 3 reflexiones aquí. Es importante para una fotografía a nivel nacional, se la pasan diciendo lo que están haciendo, pero es constante, sí, es constante, pero en el tiempo que lleva, ¿ha solucionado el problema en 2 años? Yo creo que no, porque cuando lo vemos y observamos lo que fue el comportamiento del año 2012, nos encontramos que habían 48.000 internos, y hoy que yo estoy conversando con ustedes hay más de 52.000, y ha subido las personas en prisión que se encuentran en prisión preventiva, o sea, los procesados. O sea, en vez de bajar la población, ese plan, la población lo que ha hecho es crecer. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos en este plan? De que es puntual para observar la situación del estatus jurídico de una población, sí, porque te puedes encontrar personas que no han sido llevadas a tribunales, o tienen un retardo procesal, o le corresponde una medida alternativa de cumplimiento de condena, llámese destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, o incluso un confinamiento.
puntualmente para eso. Pero ¿cómo solucionas todo el problema? Bueno, yo creo que si nos vamos a solucionar el problema estructural, yo incrementaría el número de jueces, el número de fiscales, el número de defensa pública en cada uno de los estados. En la medida de que usted tenga más tribunales, más fiscales, usted tiene personas más atendidas, y no como ahorita, que la ministra hace un llamado a la población reclusa para que revoquen a las defensas privadas, para que puedan ser atendidos por sus planes. Eso es totalmente ilegal. Segundo, es discriminatorio, y es un derecho que tiene el interno de escoger a su defensor de confianza, no solamente constitucional y que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, sino incluso en las reglas internacionales como tal. Entonces, no puede haber el chantaje que si tú revocas a tu defensa, yo te atiendo en mi plan. No, yo creo que se tiene que ubicar la ministra como la responsable de las cárceles, y todas las personas que están dentro de ese centro de reclusión tienen que ser atendidas por su gestión. Hablemos de lo que sucedió hace 6 meses en la cárcel de Uribana, donde fallecieron más de 60 internos y hubo más de 120 heridos. Y hasta ahorita que yo estoy conversando con ustedes, en la gestión de esta ministra, no tenemos un imputado, no tenemos ni siquiera un señalado. Lo que tenemos es una investigación que presuntamente culminó de parte de la Asamblea Nacional, de la Comisión Penitenciaria, pero no sabemos los resultados. Y del Ministerio Público lo que tenemos es una negación al acceso a los representantes de los familiares a las investigaciones que han realizado. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que fue la masacre del retén de Katia, la masacre de Sabaneta y esta de Uribana, en 6 meses, ¿por qué no tenemos nosotros imputados de personas que hayan sido responsables de esta situación? Entonces yo creo que ese es una situación que tiene que responder el Estado, y que 6 meses de la masacre de Uribana, como lo dije anteriormente, en ese centro habían en ese momento 2.459 internos, su capacidad es para 891, el hacinamiento está por el orden en ese momento de 189%, y no se olviden de algo, que cuando hablan de la inauguración, no es inauguración, es una reinauguración del Centro Penitenciario Región Occidental Uribana. Y de paso, ese no es un centro que fue inaugurado por otras autoridades diferentes a estas. Ese centro fue inaugurado por la administración del presidente fallecido, el presidente Chávez, y incluso me acuerdo que el ministro de Relaciones Interior era en ese momento Ignacio Arcaya, que hasta jugó softball con los presos que trasladaron de la cárcel de la 13 al centro de Uribana. Entonces, cuando den información las personas encargadas de esta materia carcelaria, yo creo que se tienen que ubicar en el tiempo y en el espacio y en la historia, porque quienes los están oyendo, algo sabemos de lo que ha pasado en ella. Las recomendaciones, el cumplimiento del artículo 272, el desarme a la población reclusa de una manera pedagógica, impulsando los comités de derechos humanos para la paz, la clasificación de la población reclusa por su delito, grado de peligrosidad, su edad y el sexo, en programa de reparación y construcción de cárceles, que yo creo que puede ser impulsado y mejor con los gobiernos regionales, la creación de un instituto autónomo. Nosotros en el observatorio, por más que hemos evaluado, hemos visto demasiada burocracia en el Ministerio Penitenciario, y creemos más en la figura de un ente autónomo como instituto horizontal, que más bien sea de políticas públicas para fortalecer las políticas en los gobiernos regionales, incorporar a los profesionales con credenciales académicas universitarias, diseñar y ejecutar trabajo de recreación, deporte y cultura en los diferentes centros de reclusión,